Expansión 2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Muy buenas noches, mi amada iglesia. Qué gusto poder estar delante de ustedes este día de hoy, viernes 10 de julio, entendiendo lo importante de poder estar juntos como hermanos, congregándonos en otros escenarios también. Y qué mejor que el escenario de la conversa, ¿no? Es necesario conversar, es necesario pasar ese tiempo juntos como hermanos, recibiendo de su poder, recibiendo de su gracia, y sobre todo identificando que lo más importante es que podamos cada día estar en ese mismo espíritu. A pesar de todo lo que estamos escuchando, a pesar de todo lo que estamos viendo, lo que más se hace necesario en este tiempo, ¿sabes qué es? Cuidarnos. Por eso sigue siendo el desafío. Cuando tengas que salir, por favor, no dejes de usar tu mascarilla. Lava tus manos, limpia tu calzado, ten la distancia y sobre todo, si no tienes que salir a nada, quédate en tu casa más bien, ya que eso nos va a dar una muy buena oportunidad de cuidarnos y de creer que aún aquí Cajamarca, Anaime y sus veredas van a seguir siendo libres en el nombre de Jesús de toda situación de virus que está pasando. Puede ser que las noticias que cada día oímos son las noticias alarmantes, pero sabíamos que esto, más que se veía venir, sabíamos que esto lo que iba a generar era la condición de que comience también ya a disminuir toda esta realidad en medio de nosotros. Por eso, desde ya te hago el desafío a que por favor cuida. Si tú eres alguien que le toca atender personas, atiéndelas también de la mejor forma. Y si ves que alguien llega y no se cuida, dale el mensaje también, ya que esto es lo que más necesitamos. Y te quiero decir que como iglesia nos estaremos preparando para que cuando sea el momento tú puedas sentirte seguro de poder estar entonces aquí reunidos nuevamente como hermanos, pasando ese tiempo de importancia en medio de lo que nosotros estemos haciendo. Hoy vamos a estar entonces conversando
Y a partir de hoy, lo que es este viernes, el siguiente, estaremos hablando referente a ese crecimiento espiritual en medio de las diversas generaciones que el Señor nos ha regalado. Y una de esas generaciones es nada más y nada menos aquellos que nos van a suceder en nuestra familia, aquellos que nos van a suceder en los trabajos, aquellos que nos van a suceder hasta en la iglesia. Puede ser que sencillamente estos que hoy vamos a estar conversando nos lleven a luego ser los que estén llevando o enseñando la palabra con mayor denuedo. Pero antes entonces de que comencemos, doy un saludo especial a todos los hermanos que se conectan, a Yolanda Marín, a Dioselina Gil, a Paula Andrea, que Dios te bendiga mucho, de verdad que es un tiempo especial. Saludo a Gil Jorge también, que está por ahí, a Marcelita Hernández, a Humberto Duque, saludo a mis padres también que están conectados. Qué bendición y qué privilegio es que podamos estar juntos en esta noche. Y recuerda que la idea es que tú puedas conversar con nosotros, dar una opinión también, hacer una pregunta importante y referente ante lo que pueda suceder. Saludo también a Luis Abreu, que está en esta hora conectado, recibiendo este momento importante. ¿Y qué tal si conversamos en primer lugar con Dios? Vamos a conversar con nuestro gran Dios, a pedirle a Él que derrame de su presencia y que nos acompañe en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres tú un Dios fuerte, eres un Dios que ha llamado a las generaciones y eres un Dios que nos ha dicho cada día que lo que aprendemos debemos enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de ellos para que de esa forma, por medio de la tradición oral, se pueda generar ese cambio. Y en el nombre de Jesús hoy estamos convencidos de algo, Dios. Tú eres aquel que nos has permitido llegar hasta aquí y por tal razón nos acercamos con pasión ante tu nombre. Bendecimos a nuestra invitada el día de hoy. Por favor, guárdale cada día. Añade gracia sobre su ministerio, sobre su labor. Bendice a su familia y sobre todo permite, Dios, que se pueda generar también ese impacto del ministerio y la labor tan especial que ella ejerce a nivel Colombia. Hoy te bendecimos, Padre, y creemos que tú vas por delante de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de expertos en aislamiento. Niños con voz, pero silenciados. ¿Sí? Niños con voz, pero silenciados. ¿Y por qué expertos en aislamiento? Porque mira, debemos ser bien conscientes de algo. El Señor permitió que los niños también fueran creados y a ser parte de la generación y de toda la creación que Él estableció en el principio. Sin embargo, por diversas cosas, los niños han sido aislados. Entonces, si es de hablar de aislamiento, expertos son los pequeñitos. Y por eso es que he invitado en este día a una experta en el trabajo infantil, por así decirlo. Ella lleva años como misionera, llevando la palabra del Señor. Ella es hija mayor de 5 hijos y sobre todo está cada momento llevando un ejercicio de transformación por medio de la enseñanza bíblica a los niños. Ella pudo estudiar en el Instituto Internacional de Lideranza de la APED en Brasil en el año 2001 y podríamos decir que es la directora de la parte educativa y sobre todo desde la ciudad de Cali organizando y enseñando cursos para evangelizar y alcanzar a nuestra niñez. Por eso hoy damos la bienvenida a nuestra querida Amparo Salazar Zuluaga de la Alianza Pro Evangelización del Niño. Amparito, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto, qué alegría poder estar aquí con ustedes para compartir un poco acerca de lo que por la gracia del Señor Él nos ha dado. Qué bueno, gracias Amparito por haber aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros y sobre todo de conversar acerca de esto tan relevante en este tiempo, ¿no? La niñez. ¿Cómo estás tú, tu familia, todo bien? Gracias al Señor, todo bien. Ok, bueno, ¿lista para conversar entonces? Ok. Podríamos decir algo. Cuando los discípulos estaban rodeando a Jesús, vieron que unos padres llegaban con sus niños. Inmediatamente, ¿sabes qué hicieron los discípulos? Los discípulos lo que hicieron fue interrumpir que los niños se acercaran al Señor. Pero vemos entonces cómo Él qué hizo. Estamos familiarizados con lo que nos mencionan los evangelios.
Por ejemplo, Marcos nos describe algo bastante impuntual, que es, él se acercó y los abrazó. Lucas elabora una condición y una lección importante cuando dice que el que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Y Mateo dice algo explícito referente a los niños. ¿Por qué? Porque cuando está la discusión de los discípulos acerca de quién es el más importante, el Señor coloca a un niño en el medio. Sin embargo, con Así el es. pasar de los días, los niños han dejado de estar en el medio, Amparito, ¿cierto? Los Sí. niños han pasado a un segundo plano. La niñez ha estado en aislamiento. ¿Y qué decir de lo que estamos viviendo en este momento? ¿Cuáles crees tú que pueden ser las razones por la cual la humanidad desplazó al niño de ese lugar de privilegio, sabiendo que Jesús lo llamó y lo puso en el centro? Así es, la niñez estaba dentro del plan de Dios, junto con su familia, sus padres, ¿verdad? Y era el centro de todo. Los niños eran vistos en el hogar como un don de Dios, eran una gran bendición, pero allí dentro del hogar, ¿verdad? Era el centro de la educación, ¿verdad? Se incluía transmitir todo lo que era la historia del pueblo de Israel a los niños, la conducta, la ética, la educación, toda la parte profesional se lo daba a los padres. Y también vemos cómo el Antiguo Testamento nos registra que las reuniones públicas, los niños siempre estaban presentes y los padres estaban allí para ayudar a sus hijos. Todo andaba bien, pero ¿qué pasó? La Biblia nos registra y nos cuenta que el pueblo de Dios se alejó de Dios y comenzó a practicar la idolatría. Y la idolatría vino y trajo destrucción a la familia, ¿verdad? Cuando la nación comenzó de seguir a Dios y comenzó a seguir a otros dioses, allí los niños comenzaron a sufrir, allí los niños comenzaron a ser aislados, ¿verdad? De la bendición de Dios, porque los padres se alejaron de la presencia del Señor. Y al alejarse de la presencia del Señor, los niños también venían a sufrir las consecuencias de esta situación tan complicada. Por eso lo que vemos hoy en día, ¿no? La situación es tan complicada, ¿verdad? El niño está siendo víctima de todo esto por causa de la idolatría, ¿verdad? Por causa de abandonar a Dios, de no seguir a un Dios vivo y verdadero. Y el pecado trae consecuencias. Y mira lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Todo esto de la pandemia, todo lo que se vive dentro de los hogares, las consecuencias que tenemos dentro del hogar mismo, ¿verdad? Todo lo que vemos hoy en día. Y mire como usted comenta ahorita en el Nuevo Testamento, que la Biblia nos registra, discípulos estaban allí y los niños llegaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Los alejaron. Aléjense, por favor, quítense, váyanse con sus papás. Pero Dios, como ama tanto la niñez, Dios tiene un propósito especial para los niños. Él inmediatamente reprendió a los discípulos. Dice que se enojó tan fuerte con ellos que la Biblia registra que creo que fue el enojo más fuerte que Jesús tuvo contra los discípulos. Allí cuando reprendió a los discípulos para que dejaran a los niños, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios ama la niñez, pero mire que el ser humano siempre está tratando de alejarlo. Y lo vemos allí en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Como el niño era víctima, pero Jesús, la Biblia dice en Mateo 18:14, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, eso que estás mencionando del enojo de Jesús, por así decirlo, yo creo que ellos pensaban que lo más importante iba a ser que Jesús iba a decirle a los niños, no, 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 vayan de aquí, no estén aquí conmigo. Y fue al contrario, ellos fueron los que recibieron la reprensión. Sí, Ellos fueron los que recibieron, por así decirlo, como el llamado de atención. No se los impidan, porque de los tales es el reino. Es más, vemos versículos más adelante cuando les dice, es que si no se hacen como él, el niño en el centro, no van a entrar en el reino. Y esa parte creo que nos debe confrontar a todos. La iglesia que está conectada en este momentico, Amparito, aquí estamos delante de papás, estamos delante de abuelos,
estamos delante de Sí, hermanos, estamos delante de alguien que tiene que ver con esos pequeñitos en la casa. con un Y pequeño. exacto, y lo que mencionaste ahora, por ejemplo, de la pandemia, que es el aislamiento, creo que se nota cómo el niño ha sido aislado de afecto, el niño ha sido aislado de cuidado, el niño ha sido aislado de la espiritualidad, ¿no? Creo que lo que antes se veía en la escuela bíblica dominical, ahora el papá es el que lo tiene que enseñar. Ahora es ese padre. Y si no tiene las herramientas suficientes, pues de qué manera se va a generar entonces ese acercamiento. Sin embargo, mencionaste algo importante. Desde el Antiguo Testamento se ve que la forma en la que se desplazó al niño es por el corazón del hombre, ¿no? El pecado que siempre nos El hace pecado, estar totalmente. lejos de Dios. Entonces, si Jesús acerca al niño, debemos nosotros tener como una conciencia y es desarrollar esa nueva cercanía, porque el niño, a pesar de que tiene voz, es silenciado totalmente. Y esa parte nos tiene que a nosotros que estamos enfrente de comunidades o sencillamente participantes de una familia, cómo llevar adelante ese ejercicio de escuchar esa voz del pequeño, de darle otra vez el espacio para que él pueda hablar. ¿Qué opinas tú, Amparito? Así es. Es lo más complicado que tenemos hoy en día, ¿verdad? Cómo la niñez, cómo los niños están siendo alejados cada vez más de Dios, ¿verdad? El niño está siendo en este momento, precisamente, por causa de la pandemia, el niño está siendo alejado de la misma sociedad, está siendo alejado de sus compañeros, está siendo alejado de sus abuelos, ¿verdad? De toda su familia alrededor. Prácticamente está aislado en cuatro paredes. Allí está solamente con papá y mamá. Están allí alejados. De allí radica la importancia de que papá y mamá puedan cumplir ese rol, el rol que Dios les ha dado como sacerdotes, ¿verdad? Para poder llevar ese mensaje conciliador para el niño, para que el niño pueda entender y pueda acercarse a Dios, porque Dios le ama de una forma muy especial, ¿verdad? Pero si papá y mamá no conocen a Dios, no van a poder transmitir ese amor. Y el niño va a continuar primeramente alejado de Dios. ¿Verdad? Que es lo más tremendo, alejado de Dios. El niño sin Cristo está alejado de la bendición, del gozo, de la paz que solo Dios puede traer a la vida del niño. Pero si papá y mamá conocen a Dios, pueden transmitir ese amor a los niños para que puedan acercar a ese niño a la presencia de Dios, para que pueda gozar de todo lo que Dios tiene para ese pequeñito. Sí, definitivamente el saber que el papá es el que debe en este tiempo asumir como ese rol, o los que cuidan, ¿no? La familia, lo hablemos, toda la familia como tal, asumir ese rol, porque allí tiene que haber un indicador importante. ¿Quién era el niño? El niño que toma a Jesús, ¿quién era el niño? ¿Será que era el niño más inteligente? ¿Será que era el niño más quieto? ¿Será que era el niño más activo? El niño, podríamos nosotros describir que no sabemos nada acerca del niño que Jesús toma, pero en un sentido, ese niño es el que está en el medio, ese niño, ahí es donde viene la belleza de la historia. Porque ese niño, ¿quién es? Es cualquier niño. Es el niño que está en este momento privilegiado, que tiene todas las cosas en casa, pero también es el niño que tiene toda la escasez. Es el niño de pronto que vive aquí en Colombia, pero también es el niño que vive en México, que vive en Brasil. Es el niño que tiene raza o que tiene sencillamente su color de piel distinto al otro. Es un niño que tiene dinero, es un niño pobre. Es decir, es toda la niñez. Puede ser hasta el niño que está ahí en la familia en este momento y que nació en el seno de mis amados de la Iglesia Bautista Manantial. Esas características del niño es la que nos tiene que a nosotros tener como la apreciación, ¿no? Porque a veces también, aún desde la misma familia, aislamos a otros. ¿Has notado eso? Hay familias que aíslan a ciertos niños. El que es el más inteligente, a ese sí lo sacamos, pero el que es más calladito o el que es más inquieto, a ese como que lo tratamos de ocultar. Siempre hay una posición como de generar aislamiento aún desde la casa. Y eso creo que tiene que generarnos un cambio, porque definitivamente nuestros pequeños tienen un valor intrínseco delante de la presencia de Dios. Y a veces cuando se habla de niñez, son temas que a la iglesia, por así decirlo, o a las comunidades como que no les interesa mucho, porque al fin y al cabo los niños son niños. Vos has escuchado acá todo lo que se ha generado de corrupción con la niñez, con la educación de los niños, con el plan de alimentación.
la forma en la que años pasados salió a la luz una cantidad de corrupción por medio de eso y que a los niños les daban tristemente poco alimento. Siempre al margen el pequeño, ¿no, Amparito? ¿Qué cosas? Siempre el niño silenciado. Y creo que desde la labor que vos haces en la APEN, traen siempre la oportunidad de darle voz al niño. ¿De qué manera usted le han dado voz al niño? A ver, creo que en este momento nuestra sociedad, el niño no tiene valor, ¿verdad? El niño parece que fuera como el centro, pero para ser atropellado en todas las formas. El niño está siendo alejado, ¿verdad? Primeramente de Dios, segundo que todo de la familia, ¿verdad? Porque todo lo que estamos viviendo, como el comercio, la política, la educación, todo tiene que ver con el niño, pero no para bien. Siempre es para transmitirle cosas que no son buenas, siempre es como para alejarlo cada día más de la bendición de Dios. Pero la Biblia nos registra que Dios ama a la niñez, que Dios está interesado en los niños. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en él está la niñez. Los niños están alejados de Dios. Por eso de ahí radica la importancia de lo que hacemos en el ministerio de la Alianza Pro Evangelización del Niño, APEN. Evangelizar a los niños, presentarles el mensaje de la palabra del Señor, para que ese niño conozca a Jesús, para que ese niño pueda venir a Dios y pueda recibirlo como su Padre, que va a estar con él siempre, que nunca lo va a dejar, que en toda situación él está presente, ¿verdad? La Biblia dice en Hebreos 13:5, dice, no te desampararé ni te dejaré. Y esa es una palabra para el niño, que el niño debe escucharla. Pero ¿cómo la puede tener? ¿Cuándo el niño puede recibir a Cristo? Pero si el niño no tiene a Cristo en su corazón, no va a tener ese gozo y esa paz que solo Dios la da. Porque solamente va a recibir palabras que nada que ver, que le van a ayudar al niño, ¿verdad? La lógica de la teología moderna de hoy, todo lo que enseña el liberalismo, todo lo que enseña la nueva era, todo lo que enseña la psicología, ¿verdad? Todo. Pero el niño no está presente, que se interese por la totalidad del ser humano, porque Dios está interesado en todo el ser humano del niño, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Del alma, de su cuerpo, de su espíritu, para ministrarle. Pero nuestra sociedad parece que el niño valiera solamente como una mercancía, ¿no? Sí. Que es lo más triste, como el niño es utilizado para tantas cosas, ¿no? Pero no para, mira la política, ¿verdad? Siempre quiere ganar y subir, ¿verdad? Para utilizar la niñez con fines lucrativos nomás, pero no se preocupa de verdad por la niñez como dice Dios en su palabra. La Biblia dice en Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el permiso, le dio la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. A ese pequeñito que vemos allí en nuestras casas, en el barrio, en las escuelas, en todo lugar. Dios quiere llegar a ese niño. Eso es lo que tenemos que tener presentes como creyentes, ¿no? Eso que estás mencionando es importante y creo que debe ser como el punto de partida para generar cambio en nuestro cuidado a la niñez, en nuestra forma de verles. Es que aún hasta desde las iglesias seamos conscientes de eso. Un niño llora, un niño entra corriendo, inmediatamente se le mira hasta como, uy, ese niño, ¿dónde estará el papá de ese niño? ¿Qué niño tan imprudente? ¿Cómo hace eso? No, hasta esa percepción se tiene que dar porque quién sabe que mañana ese niño llegue a ser el pastor de la iglesia o llegue a ser el líder, llegue a ser el alcalde, llegue a ser el que le enseñe luego a otras personas. O sea, no podemos tener esa apreciación de dejarles en el aislamiento. Te comento que la iglesia está conversando ya. Por aquí Norman Martínez envía bendiciones. Y mira lo que comenta Javier Quintero, que es bastante oportuno. Ocurre que en la educación transmitida hasta antes del 91 en este país era muy conductual o conductivista, además de que a través del gobierno se promovía solamente la religión católica, apostólica y romana. Desde allí se aplica lo que dice el popular adagio, el pez grande se come al más chico, es decir,
Solamente se ha dado importancia a lo grande y lo pequeñito ha ido perdiendo fuerza. Y le podríamos decir hasta Javier, no tendríamos que ir al 91, que es donde comienza nuestra Constitución, sino que tendríamos que irnos a años más atrás cuando se elaboran los famosos derechos del niño. ¿Te acuerdas? Sí. Salen los famosos derechos del niño para sacar a la luz a estos pequeñitos. Pero ¿y qué pasó con los derechos del niño? Los derechos del niño, recuerdo muy bien el material que ofrece la APEN cuando menciona acerca de que muy bueno el niño que tenga derecho al alimento, ¿sí? Gordito, que tenga el derecho a la comida, al vestido, a jugar, a pasear, pero si se aísla también de la educación cristiana, si lo aislamos también del ejemplo bibliocéntrico, pues va a irse muy gordito y muy bonito, pero para el niño también puede haber condenación. Totalmente. Y si para el niño hay condenación, entonces el llamado a nosotros que somos los que, porque el niño es como una esponjita, ¿no? Los niños absorben todo, entonces debe haber la oportunidad de nosotros darle como una sana y correcta enseñanza. Y qué mejor que en este tiempo, ¿no? La virtualidad, todo esto. Tengo una niña de 3 añitos, cuando le dije, va a estar con nosotros Amparito, y me dice, ah, sí, ¿te acuerdas de Amparito? Y ella inmediatamente me dijo de sí, la que me trajo el libro Jesús y mi cuerpo. Ella, todos los días hay que leerle el bendito cuento en la noche para que ella pueda entonces tener como sus dulces sueños. Y ver cómo esta pequeñita, todo lo que uno hace, ella misma lo replica, comienza a darse uno cuenta de algo. Si la ignoro, ¿a quién va a tener ella de modelo después? ¿A quién va a seguir ella de ejemplo? Por eso, Amparito, ¿qué crees tú que necesitamos hoy para fortalecer el cuidado integral de nuestros niños? ¿Qué podríamos nosotros ejecutar en esa dinámica? Lo que acabas de hablar ahorita es una realidad, ¿verdad? De lo que siempre hemos vivido con nuestros niños, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en todo lugar. Vemos que se invierte mucho dinero se invierte en mejores templos, lugares más cómodos para los adultos, que tengan ventilación, que tengan buen ambiente, ¿verdad? Bonito. Pero cuando vamos a los niños son abandonados allá, ¿verdad? Vaya, siéntese allá en el patio, vaya, siéntese allá, en esas escalitas, allá van a escuchar, ¿cierto? En nuestra iglesia lo hacemos, ¿verdad? No hay un lugar especial para nuestros niños. Están siendo aislados de nuestra familia también. En la familia, aquí anteriormente, ahorita se ha cambiado mucho esa metodología, ¿verdad? Pero anteriormente, ¿quién eran los primeros atendidos, verdad? Eran los adultos, ¿verdad? Sobre todo el papá. Papá lo mejor, ¿verdad? Todo, pero el niño, si sobraba, si alcanzaba. Ahorita se ha visto que ha cambiado mucho esa parte, ¿verdad? Pero sin embargo, el niño sigue aislado, ¿verdad? El niño no se le da la importancia que merece. Y la palabra del Señor sí nos habla claramente, ¿verdad? Que no debemos menospreciar a los niños, que le debemos dar el lugar que merecen, porque Dios dio la vida por esos pequeñitos. Jesús murió por ese niño, ¿verdad? Entonces, ya radica la importancia de que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, tenemos que responsabilizarnos de esos niños, de presentarles el mensaje. Primeramente, debemos evangelizarlos, ¿verdad? Hay que presentarles el mensaje de la palabra del Señor, para que el niño reconozca que es pecador, para que el niño crea en lo que Cristo hizo por él, que murió, que tomó el castigo por su pecado, porque tenemos que tener presente que el niño es pecador, ¿no? El niño es pecador por naturaleza. El niño siempre quiere hacer su voluntad, siempre quiere hacer las cosas que no le agradan a Dios, porque esa es su naturaleza, siempre hacer lo malo. Entonces el niño necesita conocer a Jesús por su pecado, ¿verdad? Por su necesidad. Si el niño recibe a Cristo y el niño se le presenta esa oportunidad para que él reciba a Cristo como su Salvador, las cosas deben comenzar a cambiar. Y si hay un papá y una mamá que pueden comenzar a hacer seguimiento a esos niños, que pueden ayudarlos, porque en este momento
estábamos viendo nosotros que prácticamente los papás estaban dejando toda la responsabilidad a los maestros de la iglesia para que ellos les enseñaran la palabra del Señor, para que ellos les enseñaran a orar, para que ellos les a todo, pero miramos que prácticamente ahorita los maestros están como en un segundo plano, ¿no? Muy complicado. Ahorita papá y mamá son los primeros. Ellos son los maestros que Dios está poniendo para ellos, ¿verdad? Le está dando la oportunidad a papá y a mamá de presentar ese mensaje, de trabajar con ellos, de darles el devocional, de compartir la palabra del Señor para ellos, porque eso es lo que Dios quiere. Y tenemos que comenzar a hacerlos. Damos gracias al Señor que en este momento la Alianza por la Evangelización del Niño está ayudando mucho a los maestros creyentes. A los padres se les está enviando devocionales en audio, se les está enviando devocionales escritos para que los niños tengan la oportunidad de recibirlos y puedan ser ministrados, ¿verdad? Primero, para que el niño conozca a Cristo como su Salvador. Segundo, para que el niño comience a confiar en Dios. Porque tenemos que tener presente en este momento que los niños están viviendo un tiempo muy difícil, ¿verdad? Los niños están encerrados con papá y mamá, pero no sabemos quiénes son papá y mamá. Vemos en este momento que el niño está sufriendo una crisis terrible, ¿verdad? De violencia física, de violencia verbal, ¿verdad? Que eso a veces es mucho más fuerte, la violencia verbal, porque el niño es atropellado, porque el niño lo hacen sentir menos, y eso crea unas heridas muy profundas en el corazón. Entonces ahorita el niño está siendo víctima totalmente de este aislamiento, en esta cuarentena. Creo que escucharon ustedes en estos días como un niño de 2 años, creo que fue, que lo mataron, ¿verdad? No sabemos quién fue a lo último, pero él murió. Lo violaron tan terrible que el niño prácticamente estaba en urgencias y estaba siendo ministrado. Imagínense, un niño. Se supone que el lugar más seguro para un niño, ¿cuál es? La casa. El hogar, ¿verdad? En brazos de papá y mamá. Pero se está convirtiendo en este momento el lugar más inseguro para los niños. Por causa de la violencia. Sí, mencionaste entonces las tres pautas que me parecen importantes para fortalecer el cuidado integral de los pequeños. Primero, darles el lugar. Segundo, que asumamos la responsabilidad nosotros de acompañarles. Y tercero, de presentarles la fe, de presentarles el camino cristiano. Cuando hablabas de tomar el lugar y mencionaste que antes era el papá el primero, en mi caso, aquí en mi casa, las cosas son distintas. Linda es la que termina primero comiendo y al final hasta me come la comida a mí también. Pero bueno, eso ya es otra evidencia que no puedo seguir compartiendo acá. Y de verdad que es bastante relevante cuando mencionas lo de la iglesia, ¿sabes? La próxima vez que vengas te digo lo siguiente. La Iglesia Bautista Manantial está en la proyección de construir un edificio educativo donde podamos atender a cabalidad y con la mejor atención a los niños. Te vas a sorprender el día que vengamos, ¿cierto, mi amada iglesia? Estamos proyectados a eso. Ahora están en pausa todos esos proyectos, pero en el nombre de Jesús vamos a ver entonces cómo eso se va a proyectar y cómo eso se va a alcanzar. Y en cuanto a los devocionales, quiero decirle a los hermanos que están conectados en este momento, si alguno de ustedes quiere recibir esos devocionales que acabo de decir Amparito, ella como misionera y como representante del Ministerio de la APEN aquí en Colombia, están enviando devocionales en audio y devocionales escritos. Si hay alguien de los que está conectados con nosotros que quiere recibir ese devocional, no es sino que escriba a mí, envíemelo a mí, ¿cierto, Amparito? Y le podemos compartir ese material para que desde la casa se los estén enseñando, ¿sí? Para que desde la casa se los estén dando. Entonces, si alguno de ustedes, padres, abuelos, profesoras que están aquí también, profesores del Ministerio Infantil o aún los docentes que hacen parte en nuestro ministerio, tenemos varios que son docentes del municipio, entonces que quieren impartir esa palabra, el que lo pida se lo enviamos, el que no lo pida no se lo vamos a estar compartiendo. Te comento que la iglesia sigue hablando, mira, sigue conversando la iglesia. Dice Paola Cárdenas, bueno, Olguita y Blanca te envían muchas bendiciones. Y dice Paola Cárdenas, hay 2 factores predominantes para que cada día se haya perdido los valores familiares y el respeto hacia nuestro prójimo. Uno, la desintegración familiar, y aquí entonces menciona, por ejemplo, ¿no? La condición sexual, hoy parejas del mismo sexo, todo eso que está surgiendo, que lo que hace es
también generar un poco cuidado al pequeño. Y luego, dice ella, distorsionando la creación de Dios. 2, las leyes que los gobiernos han sacado siendo muy permisivos con los niños y niñas, pero quitando la autoridad a los padres o tutores. Creo que nuestra misión como cristianos es cuidar y proteger tanto física como espiritualmente a nuestros niños. Qué acertado comentario, ¿no? Qué cosa tremenda. Sí, señor, así es. Definitivamente nos va dando esa condición bastante pesado. Norman, mira lo que conversa. Norman dice, lamentablemente los niños son los más vulnerables a los diversos tipos de marginamientos, tanto físicos como psicológicos y espirituales. Sin embargo, de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdas esos textos? Yo no olvido mucho cuando le comento aquí a la iglesia que toda una dinámica de preparación espiritual, en mi caso, y ministerial, en la parte teológica, empezó con la APEN, por allí hace mucho tiempo. ¿Te acordás, Amparo? Eso fue hace años que empezó toda esta dinámica y que por ahí fue donde Dios me fue encaminando gracias al llamado pastoral. Y no olvido cuando se establece la apreciación de que de los niños es el reino de los cielos. Solo por ellos es que podríamos tener esa apreciación, y es más, tenemos que volvernos como ellos, como ellos. ¿Qué consejo podrías dar tú, Amparito, en cuanto a volvernos como niños? ¿Qué hay que decirle a estos papás? ¿Qué hay que decirle a la iglesia hoy? ¿Que debe volverse como niño? ¿En qué sentido? Ay, caramba, es que la niñez ahorita, lo que dijo una hermana allí, está viendo la peor crisis, ¿no? La peor crisis de este tiempo, ¿verdad? Una persecución terrible que hay contra los niños. Mira, pedofilia prácticamente ya están a punto de ser aprobada a nivel mundial. Ya hay países que ya la tienen. Mire lo del género, ¿verdad? Ya el niño puede elegir libremente si quiere ser hombre o mujer. Imagínense, es una situación bien complicada. Hay situaciones muy, muy delicadas que los niños están viviendo. Y si nosotros como iglesia no despertamos, ya vamos a dejar que los niños se pierdan. Va a pasar lo que pasó en el Antiguo Testamento, que toda esa generación se perdió. Y ya ahorita cada 6 años, escuchen, antes era cada 10 años, una generación se perdía. Ahorita ha bajado ya. Cada 6 años, una generación se nos está perdiendo sin conocer de Dios. Imagínense la situación tan difícil que los niños viven en este tiempo. Y sobre todo en ese tiempo de pandemia, imagínense en ellos alejados allí de alguien que les guíe a través de la palabra del Señor, que les dé consejos. Están alejados de sus amigos, están alejados de todo, solamente papá y mamá. Pero también, ¿quién está con ellos allí? La televisión, el internet, ¿verdad? Toda la parte escrita también está allí a favor de ellos para ayudarles. Pero ¿esto de qué va a servir si no tienen unos padres temerosos de Dios, que amen a Dios con todo su corazón, que saquen tiempo para sus hijos, para tener su tiempo a solas con Dios, para tener el altar familiar cada día? Todos los días sacar ese altar familiar, de reunirse con sus hijos para leer la Biblia, para orar, para hablar acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, de este tiempo de pandemia, del coronavirus, ¿verdad? Para hacerlo como la palabra del Señor nos lo manda, no para hablarles de causarles miedo ni causarles terror, no, sino para que puedan confiar en Dios, que Dios tiene control de todas estas cosas, porque Dios es todopoderoso. Pero si el niño no se le presenta quién es Dios, el niño no va a poder confiar en ese Dios. Pero si el niño conoce a Dios en primer lugar, el niño va a poder confiar en Dios. Pero si papá y mamá nunca se los presentan, ¿en quién va a confiar? Va a confiar en el amigo que le llama por teléfono, va a confiar en lo que le dice la televisión, va a confiar en lo que dice el internet. Mire todas las consecuencias que estamos viviendo en este momento por causa de que los padres no están enseñando la palabra de Dios a los niños en sus hogares, ¿verdad? Cuando papá y mamá son temerosos, ellos pueden ayudarlos, sobre todo en este momento, con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. La televisión nos está saturando todo el día de coronavirus. Quiere que nos tengamos miedo,
pánico, y allí está papá y mamá, ¿para qué? Que deben tomar control de esto, ¿verdad? De que el niño no esté expuesto a los medios de comunicación tan fuerte como están ahorita. Que si están viendo un programa de estos, que papá y mamá se sienten con ese hijo, explicarles qué es lo que está pasando y cómo el niño puede confiar en Dios para que pueda descansar en él. Por eso es importante que todo el día, ¿recuerdan lo que dice Éxodo? Que debemos enseñar la palabra del Señor a toda hora, ¿verdad? Levantarnos, al acostarnos, en el camino, a toda hora. Es importante que papá y mamá estén hablando de Dios al niño para que el niño pueda confiar al comer los alimentos, al acostarse, ¿verdad? Todo momento, papá y mamá, Dios les ha puesto allí para ayudar a esos niños, para poder guiarlos, para que puedan confiar en Dios como su único y suficiente Salvador. Porque en este momento tenemos nosotros como padres que comenzar a ayudar a nuestros niños, ¿verdad? Para que ellos no se pierdan en este tiempo, ¿verdad? Y ellos puedan entender, porque miren, hay una cosa que tenemos que tener presente, que el niño, tenemos que buscar que el niño comience a tener resiliencia, ¿verdad? Que tenga la capacidad de sobreponerse a las adversidades que estamos viviendo en este momento. Entonces, si papá y mamá están presentes allí, el niño puede pasar rápidamente de la etapa del dolor a la etapa del olvido, ¿verdad? Pues si eso lo enseñan en la psicología, imagínate, nosotros que tenemos a Dios, que tenemos primeramente a nuestro Salvador, a nuestro Consolador, a nuestro Protector. Y hay algo muy importante que el papá y la mamá tienen que trabajar mucho con los niños, ¿verdad? Promesa de Dios. Explicarle al niño, dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te ayuda, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando tú siembras esa palabra en la vida de los niños, el Espíritu Santo tiene material para trabajar en la vida del niño, pero si el niño no tiene esa palabra de Dios, ¿cómo va a poder hacer el Espíritu Santo para recordarle al niño esa palabra, esa promesa? Entonces, cuando el niño tiene esa guía, tiene esa compañía de papá y mamá, el niño va a poder dormir tranquilo, no va a tener pesadillas, no va a tener sueños intranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque papá y mamá están al cuidado de sus hijos, no gritándoles, no regañándoles, ¿verdad? Sino haciéndoles acompañamiento en este tiempo tan difícil. Por eso es importante que el papá y mamá cuiden al máximo la salud integral de los niños, protegiéndolos de toda la información que llega, ¿verdad? Que tengan control de la alimentación. La alimentación es tan importante. Esa parte es clave, eso ayuda muchísimo el cuidado integral. Perdóname que me meta ahí de pronto así tan abruptamente, pero eso es real. O sea, el cuidado del niño y el volvernos como niños es tener como esa capacidad de ser sensibles, de dejar, por así decirlo, como ese orgullo también, y aún hasta de saber cómo llegar. Mencionabas ahorita referente a lo que ha sucedido en las casas. Y hoy los niños están en las casas y muchas veces están en el medio de las discusiones de los padres por la situación económica, por la situación de dinero, por el desempleo. No se tiene como esa afinidad porque como antes estaban acostumbrados a estar por fuera de la casa o de hacer la cantidad de cosas, entonces ver los niños escuchar a un papá discutir con su mamá, eso es definitivamente trágico y puede generar esa ruptura. Y qué decir de los hábitos alimentarios, ¿no? Hay que generar como ese cuidado también desde allí. Gracias por eso que estás mencionando, porque de verdad que es un muy buen llamado de atención para que nosotros que estamos enfrente de nuestra familia poder generar entonces ese acompañamiento. Y creo que aquí la voz sirve de todos, la voz del papá, la voz de la mamá, la voz del abuelo. Te hablo, el Señor te está hablando a ti, abuela también. El Señor te está hablando a ti diciendo referente a lo importante que es llevar esa espiritualidad tan transformadora. Aquí Olga Rocío Delgado, que es una de nuestras coordinadoras del ministerio, dice que le encanta el tema y ama mucho a sus niños, que Dios le dé sabiduría para dar lo mejor a cada uno de ellos. Creo que eso es lo que más necesitamos, ¿no, Amparito?
sabiduría para sacar adelante a estos pequeños. ¿Cómo crees tú? Bueno, y por aquí también veo, mi esposa también está diciendo, nuestras metas de tener los mejores, definitivamente eso es algo bastante importante. Ya dice, nuestras metas de tener mejores instalaciones para los niños en el nombre de nuestro Señor, lo conseguiremos. Definitivamente ese es uno de nuestros sueños como Iglesia Bautista. Oramos y te vamos a colocar esa carga para que ores por nosotros también y Amén. podamos tener entonces esas instalaciones que son tan valiosas para generar esa atención. Sin embargo, aterrizando un poquito entonces esta conversación, Amparito, ¿cuál puede ser como la dinámica que debemos adoptar ahora, padres, maestros de niños, para que la voz de los niños ya no esté silenciada y defenderlos mejor? Es decir, ¿cómo ejecutar una mejor defensoría a aquellos que son papás, aquellos que son las que son mamás, las abuelas, los maestros de niños en este tiempo? ¿Cómo defender mejor a los niños en este tiempo ante todo eso? Pues primeramente tenemos que tener en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entenderla nosotros. Eso, claro. Conocerla, Eso es ¿verdad? claro, sí. Si no conocemos, si no entendemos lo que está pasando, no vamos a poder ayudar a nuestros niños y a los hijos, ¿verdad? A nuestra familia, no podemos hacerlo. Pero tenemos que entender que tenemos un enemigo muy terrible, un enemigo que es poderoso, que está dañando la iglesia, está dañando nuestros niños, ¿verdad? Y ese enemigo va a querer la destrucción total de la niñez. Por eso es tan importante que los padres, que la iglesia busque la presencia del Señor en oración, en clamor, ¿verdad? Cubrir a los niños con la oración, ministrarles a ellos para que ellos puedan ser guardados, ¿verdad? Y sobre todo que los padres tengan un ejercicio muy claro de lo que significa el día a día, ¿verdad? De tener un orden, de un programa establecido para todo el día, ¿verdad? De ejercicio, de comida, de qué hora va a dormir, qué hora va a descansar, ¿verdad? Que el niño pueda seguir como una rutina, que no se pierda esa rutina. Esto es bien, bien importante, sobre todo que papá y mamá no estén allí a toda hora regañándolos, y hay que ser flexibles también, ya hasta donde el Señor no lo permita. Juliana, hay algo muy importante que yo creo que los padres deben tener presentes y que se pregunten, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Si mi relación con Dios está bien, Dios me va a poder ayudar a mí para poder ministrar a mis hijos, a mi familia. Pero si mi relación con Dios está mal, no voy a poder ser ese ejemplo, no va a poder ser esa luz, no va a poder ser ese padre que Dios quiere que sea. Por eso es tan importante que los padres de verdad puedan capacitarse, entrenarse en ese rol que Dios les ha dado, ese rol de ser papá y de ser mamá. Quería comentarte que, mire, Dios hace tantas cosas tan increíbles en la vida de los niños. Hoy me estaba enviando una maestra un videíto. Nosotros estamos enviando clases de preescolar a los niños pequeñitos. Una maestra de una escuela. Estamos enviando, me dice, yo estoy enviando a los niños esas clases. Y la maestra me envía un video de un niño pequeñito como de 6 añitos cantando una de las canciones. Y otro niño diciendo el versículo. Exactamente. Miren, los niños pueden entender porque ellos son capaces. Hay que ministrar la palabra del Señor a ellos porque es lo único que los puede ayudar a ellos. Por eso hay que sembrar esa palabra para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios y así puedan ser niños fuertes y valientes que nada ni nadie los pueda arrebatar de la mano del Señor. Esas son unas maneras claves para generar entonces esa defensa sobre nuestros pequeños. Y no solamente eso, me gusta cuando mencionas el entrenamiento y la capacitación. A veces creemos que sencillamente porque conocemos la Biblia y dárselas para que ellos la repitan, entonces ya eso como que va a bastar. No, se necesita una pedagogía apropiada, se necesita un acercamiento apropiado,
se necesita una dinámica establecida para que los pequeñitos puedan generar ese aprendizaje. De lo contrario va a ser bastante complejo y ahí es donde va a venir el problema. Ahí es donde volveremos al momento en el que nos enseñaba a nosotros en la casa. ¿Qué letras hay? No, que no sé, diga que esa es la A y pa, ahí es donde va a venir el problema. Por eso, mira lo que menciona aquí Néstor Cañón y Karina, ¿sí? Como maestros, maestras de niños, debemos entender el valor de la enseñanza de la palabra. No es darle una clase y ya. Debemos enseñarles doctrina para que ellos crezcan con fundamentos sólidos. No es solamente una clase y ya. ¿Qué opinas de eso? Vos que sos experta en clases de niños. Así es. No es solamente que repitan como loritos. No. Hay que hacerles, hay que explicarles a los niños para que ellos puedan entender. Hay que explicarles pero en el lenguaje de ellos. Tenemos que bajar al lenguaje de ellos, a su nivel, para poder que ellos nos entiendan, porque a veces hablamos muy teólogos, ¿verdad? En un nivel muy alto, y el niño no los va a entender, ¿verdad? Cuando a veces, recuerdan esa canción que cantamos a veces tanto en nuestras iglesias que decimos, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. ¿Se da cuenta? Esa canción no es apta para niños. Por su simbolismo, el niño no va a entender. Entonces, por eso de ahí radica la importancia de que el papá y mamá, maestro, puedan hablar en el nivel de los niños, puedan bajar hasta allá, que esa es la parte más difícil, que tenemos que nosotros practicar y entender para poder que esos pequeñitos nos entiendan y puedan comprender ese mensaje sencillo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor no es complicada, es lo más sencillo. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Dice que es cortante, ¿verdad? Dice que es espada de dos filos que penetra. Y eso es la palabra del Señor. Y también la palabra dice que es más dulce que la miel, ¿no? La palabra del Señor es buena, es perfecta. La palabra de Dios permanece para siempre. Si es la única que no va a cambiar y es la única que puede ayudar al niño en este tiempo tan cambiante, donde hay cambios de todo, cambios, ya mira el dinero, mira las costumbres, todo cambia. Pero ¿qué no cambia? La palabra del Señor. Dios no cambia. Siempre. Así es, eso es lo más seguro que le podemos brindar a nuestro niño, ¿verdad? Que confíen en Dios, que Él está allí para sostenernos. Y hay un capítulo muy bonito que desde que yo conocí a Jesús como mi Señor y Salvador, siempre esa palabra está en mi corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y todo el capítulo, cómo el Señor nos ministra, que en este tiempo siga ministrándonos a nosotros, aunque estamos aislados, pero Dios está con nosotros. Así es. Dice mi esposa, somos los encargados de ayudar a nuestros pequeños y excelente bajarnos al nivel de ellos, ser como niños. Nos tocó volver como niños, nos tocó estar generando esa enseñanza. ¿Y sabías? Le he contado esto a la iglesia, a mi equipo de liderazgo se lo he dicho varias veces. De las cosas que más extraño en medio de la reunión presencial es ver a los niños acá en nuestro mezanine cantando, adorando a Dios, algunos inquietos, otros molestando a otros, y luego de poder darme el tour por los salones y verle recibir las clases. Eso es una de las cosas que más me impacta. Y ahora que he visto algunos, ya están mucho más grandes, de hace 4 meses que los dejé de ver, están mucho más grandes, ya no se logran ni identificar, porque definitivamente el niño sigue creciendo. Ojo, amada iglesia, el niño sigue creciendo en estatura, pero ¿y qué de ayudarle a que crezca en sabiduría? Pero ¿y qué de ayudarle a crecer también en gracia? Es el llamado entonces de la iglesia, del Señor a la iglesia, para que podamos asumir esa dinámica de que los niños también crezcan en esa gracia, conociendo de Dios, amando al Señor y en esa sabiduría que es tan importante y que solamente se puede formar por medio de la enseñanza. Y aquí viene una noticia para toda la iglesia. Amparo dirige entonces la APEN aquí en la parte educativa
en Colombia, todo ese proceso importante. Y entonces me estaba comentando de la iniciativa que tienen ahora de fortalecer la sabiduría del maestro y del padre de familia para enseñar a los pequeños. Entonces, amada iglesia, ¿estaría usted dispuesta a recibir cursos en donde pueda usted enseñar la palabra, acercar a los niños a Jesús y tener sabiduría para que ellos estén cada día creciendo en el camino del Señor? ¿Estaría usted dispuesto a eso? Pues bueno, si usted está dispuesto a eso, quiero decirle que con Amparo vamos a estar organizando lo suficiente, lo necesario para que puedas entonces desde la virtualidad aprender este ejercicio que es tan vital y no te lo imaginas lo que vas a crecer tú y sobre todo el beneficio que va a ser a mediano y largo plazo para tu propia vida, porque un niño, recuerdo lo que decía lo que es el maestro, ¿no? La clase del maestro de la APE que la enseñé varias veces. Cuando tú escribes en el mármol, sencillamente el mármol lo deteriora el tiempo. Si escribís en un papel, el papel, la lluvia y todo hasta hace que se borre, pero cuando escribís en el corazón de un niño, esa escritura perdurará por siempre. Entonces, ¿estaría usted dispuesto, mi amado hermano y mi amada hermana, a participar de un curso en preparación para enseñar la palabra y para darle sabiduría a su niño? Espérelo que pronto vamos a estar hablando con Amparito entonces para generar esa dinámica. La iglesia ha conversado y la iglesia está despierta. Despertémonos, iglesia, a generar un acompañamiento más eficaz a nuestra labor. ¿Les gustaría que Amparito entonces estuviera luego dándonos también una enseñanza puntual acerca de cómo enseñar un versículo bíblico, por ejemplo? ¿Les gustaría eso? Sí, si les gustaría eso, escríbalo ahí en comentarios y vamos a hablar con Amparito entonces para ver de qué manera, así sea un super seminario vía live, de Facebook Live, podemos dar de cómo enseñar un versículo bíblico a nuestros pequeños y de esa manera entonces llegar con más eficacia desde el conocimiento bíblico. Amparo, muchas gracias por este tiempo. Gracias por haber sacado de tu larga agenda y de regalarnos de tu sabiduría para hablar de lo importante de nuestros pequeñitos. Muchas gracias. ¿Algún consejo final, Amparito? Gracias, Julián. De verdad que es un privilegio para nosotros, para el Ministerio de APEN, haber compartido con ustedes en esta noche. Y no, la Biblia dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 9, que es un versículo que rige para nuestro tiempo hoy en día, ¿verdad? Creo que es un versículo que lo hemos escuchado mucho nosotros y que lo podemos poner en práctica y que lo podamos hacer, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Escuche muy bien lo que dice la palabra. Levántate, da voces en la noche, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Tenemos que levantarnos. Tenemos que clamar, tenemos que llorar ante la presencia del Señor por nuestros niños, por esos pequeñitos que están en todos los lugares, ¿verdad? Que están en tantas partes. APEN en este momento, quería comentarte antes de terminar ya, que APEN tiene un programa muy especial en este momento, que es el director de APEN a nivel internacional, el señor Rhys Kaufman. El Señor le guió a un versículo que está en Lucas, capítulo 10, versículo 2. Dice, a la verdad, la mies es mucha. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Nosotros como Ministerio de APEN estamos en oración 2 veces al día. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos orando. Y la dinámica es muy fácil para que pronto ustedes lo recuerden. Ustedes pueden ver acá lo que significa esto. Es como la L de Lucas, ¿verdad? Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Que lo tengamos presente nosotros. Si tú te acuerdas, a las 10 de la noche o a las 10 de la mañana, puedes unirte con nosotros en oración, 2 minutos solamente. Orar por la niñez, para que Dios levante hombres, mujeres, que puedan ir al campo de la niñez para presentar defensa para ellos. Gracias, Julián, que Dios te bendiga y muchas gracias.
Ok, vamos a estar entonces orando también por tu ministerio, vamos a estar clamando al Señor para que Amén. puedas ser guiada por Él y para que sigas generando ese impacto aquí en nuestro país. ¿Qué tal si oramos por nuestros niños? A ver, voy a pedirle a todos los que están conectados en este momento que hagamos una oración al Señor y que le pidamos a Él que bendiga a nuestros pequeños. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos en esta hora a orar por nuestra niñez. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en las que hemos fallado, Señor, dejando al margen a nuestros niños tan indefensos, tan vulnerables, a veces tan incapaces, pero que nos han enseñado tanto, Dios, como lo es la ingenuidad, como lo es la inocencia, como lo es, Padre Celestial, toda esta situación de nuestro ejercicio dinámico. Por eso te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que por favor guardes a nuestra niñez, que protejas a nuestra niñez, que haya cobertura en su salud durante todo ese tiempo, que dé sabiduría sobre cada papá, cada mamá, Señor. Aún oro por esos hogares que están cada día teniendo tropiezo y problema, para que en el nombre de Jesús seas tú derramando de la presencia sobre este hogar y permitiendo que estos pequeños que están viviendo de pronto el trauma de ver el conflicto interno de una familia, no, Dios mío, les vaya a generar ese dolor o más carga a su crecimiento. Oramos por los niños que están conectados a la virtualidad. Te pedimos que los guardes. Oramos, Señor, oro por este equipo de maestras de aquí de tu iglesia Bautista Manantial. En el nombre de Jesús, tú fortalecerás, tú darás la sabiduría y sé que continuaremos siendo de impacto por medio de lo que estamos haciendo durante este tiempo y por lo que vamos a hacer pronto por la vida de nuestros pequeños. Y aún oramos, Señor, creyendo que en el nombre de Jesús, tú fortaleces cada día a las familias de tu iglesia Bautista Manantial. Gracias, estamos por la vida de Amparo. La bendecimos, Señor, y creemos que cada día tú le respaldarás, fortalecerás y acompañarás en todo lo que tenga que hacer. A ti toda la honra, Señor, a ti toda la gloria y gracias por este momento que nos permites conversar en el nombre de Jesús. Amén. Mi amada iglesia, entonces ya saben, si los niños han estado aislados, es el momento de que los saquemos mejor a toda esta condición de luz y que los defendamos, porque puede ser que mañana ellos sean los que estén aquí, los que estén generando esta situación de impacto. Me despido de Soner Durac, de Paolita, me despido de Olga Delgado. Olguita, gracias por todo lo que hacen, cada una de las maestras del ministerio. En el nombre de Jesús, que los bendiga. Me despido de Ruby, me despido de Lisette Bonilla, ¿sí? Me despido de Norman Martínez, de Blanca, de Albanelli, de Limbania. En el nombre de Jesús, que Él les bendiga. Y recuerden, si usted quiere los devocionales, escriba. Si usted quiere los devocionales en audio o los devocionales escrito, pídamelos, escríbalos ahí en comentario, que te los haremos entonces llegar para que lo puedas compartir con tus pequeños. Y recuerda entonces, mañana a las 4, Manantial Kids, y a las 6, la conexión G4. Próximo viernes, conversaciones para una iglesia despierta, hablando también acerca de discipulado generacional. Que Dios les bendiga, mi amada iglesia. Los dejamos con nuestras publicidades. La Iglesia Bautista y el Ministerio Manantial Kids invitan a todos los niños a Manantial Kids en tu hogar todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Los esperamos! Hola, queremos invitarte a nuestra conexión G180. Vía Zoom todos los sábados a las 6 de la tarde. Donde tendremos enseñanzas, juegos, sorpresas y un cambio de ambiente en este tiempo. Y recuerda, siempre unidos, siempre conectados, conéctate. No te lo pierdas. Vuélvete a Cristo, Jóvenes G180.